Hey, buenas a todos gente y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que ya me meto con el tema de los ordenadores y es la diferencia entre AMD e Intel. Antes de nada, te aconsejo que me sigas en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Twitter. Estoy ahí subiendo cosas aparte de en este canal y además tendréis avances a los vídeos, pequeños trocitos de los vídeos por si no queréis perderos nada. Así que una vez dicho esto, os dejo en el vídeo. Y bueno, vamos a empezar a hablar de las diferencias generales, y empezando a hablar por la gama baja, Intel es más barato que Ryzen. Lo que pasa es que en gama media, gama alta, Ryzen es más barato que Intel. Hablando de la eficiencia, AMD es más eficiente que Intel, tiene un IPC, en este caso Ryzen tiene Zen 3, mucho mejor que el del Intel, que es Rocket Lake. Hablando de GPU, en Intel la tenemos presente en casi todos los procesadores, mientras que en Ryzen solo las tenemos presentes en las APUs. Pero hablando de la potencia de estas GPUs, las GPUs de AMD son mucho mejores que las de Intel. Intel tiene capacidades de multiprocesamiento simétrico de hasta 4 sockets, 28 núcleos, mientras que Ryzen tiene capacidades de multiprocesamiento simétrico de hasta 8 sockets y 128 núcleos. En las gamas más conocidas de uno y de otro, en Intel tenemos el i3, el i5, el i7 y el i9, mientras que en AMD Ryzen tenemos el Ryzen 3, el Ryzen 5, el Ryzen 7, el Ryzen 9 y el Ryzen Threadripper. Enfocándonos en el rendimiento para herramientas ofimáticas, si analizamos los procesadores baratos de AMD Ryzen y los Intel Core más en concreto el AMD Ryzen 3 y el Intel Core i3, vemos que van destinados para aquellos usuarios que no necesitan un ordenador con altos requisitos. Sus precios rondan entre los 100 y los 150 euros y, aunque parezca mentira, son los más vendidos a lo largo del año. Y aunque las diferencias entre estos procesadores no son muy notorias, podemos saber qué procesador es más potente comprobando su potencia en trabajos monohilos y multihilos. Monohilos usando los núcleos por separado y los multihilos usando todos los núcleos en conjunto. En tareas monohilo, un Intel suele dar muchos mejores resultados que los Ryzen, al menos en estas gamas de precio. O sea, las aplicaciones que solo usan un núcleo, es decir, que tienen monoprocesamiento, un procesador Intel tiene mejor nivel que un Ryzen. Pero hablando del pack en conjunto de todos los núcleos, sí que es verdad que un procesador Ryzen es mucho mejor que un Intel. O como repito, al menos hablando en esta gama de precios. Y bueno, como he dicho anteriormente, las diferencias entre un Intel y un Ryzen en estas gamas de precio no se notan mucho. Lo que sí que tiene la diferencia Ryzen es que con este procesador se puede hacer overclocking. ¿Qué es el overclocking? El overclocking es la posibilidad que tiene la gente que tiene un ordenador de mejorar la potencia del procesador. Si no tienes mucha idea del overclock, yo sí te iría por estas gamas a por un Intel. Bueno, y dentro del mundo de los ordenadores nos encontramos con los portátiles. Y Intel y AMD también desarrollan procesadores para estos. Dependiendo de las características que tienen los procesadores, tienen distintos sufijos. En los portátiles Intel tenemos H, HQ y HK, que se refieren a procesadores que tienen un alto rendimiento pero poca autonomía de la batería, mientras que el sufijo U significa todo lo contrario, que tiene un poco menos de potencia de procesador pero alarga la autonomía de la batería. Y luego tenemos los Gs, que son procesadores con gráficos integrados. Y en los portátiles AMD tenemos los sufijos H, HS, HX, que son procesadores potentes pero con una autonomía limitada como ocurre en Intel. El sufijo U significa lo mismo que en Intel, procesadores que tienen un poco peor la potencia del procesador pero que tienen más autonomía de batería. Y luego además agregan la M, que son procesadores de bajo consumo y de menos rendimiento. Y como en Intel tenemos la G, que es con gráficos integrados, y aparte añaden GE, que son gráficos integrados con un menor consumo. Y bueno, si comprobamos el rendimiento de las últimas generaciones de estas compañías, en cuanto a rendimiento en tareas, AMD Ryzen gana en Intel, y en rendimiento en batería tenemos al mismo ganador, ya que los procesadores Intel tienen mayores temperaturas y esto afecta a la batería. Y en conclusión, si quieres un portátil normalito, tanto un Ryzen 5 y un Intel Core i5 te servirán de utilidad. Yo prefiero Ryzen 5 porque me parecen portátiles más económicos, pero si quieres un portátil que te exija más potencia con algunas tareas, yo te recomiendo
ejemplo AMD Ryzen 7, ya te suelen ser más capaces que los Intel i7 y además son más económicos. Y bueno, vamos a hablar de los procesadores en los ordenadores normales de toda la vida. Y es que los procesadores es la cosa principal en la que nos solemos fijar a la hora de comprar un ordenador, ya que como no lo compremos y sea suficientemente potente, pues podría fastidiarnos bastante a la hora de jugar o hacer varios procesos. Bueno, vamos a mirar las ventajas y las desventajas que tienen tanto Intel como Ryzen en comparación a uno y otro. Hablando de los procesadores, Intel alcanzan un mayor rendimiento por núcleo, como hemos hablado anteriormente, cuesta más de producir, por lo tanto tendrá un mayor precio final, alcanzan una mayor frecuencia de trabajos, esto hace que el procesador se caliente y necesite una mejor refrigeración. Dependen menos de la memoria RAM, ya que la latencia de su memoria caché, es decir, el tiempo que tarda en acceder a la memoria caché, es bastante más baja que los Ryzen. La vida de estos procesadores suele ser muy larga y, como hemos comentado antes, tiene un menor rendimiento a la hora de realizar procesos usando todos los núcleos, es decir, multihilos. Ya hablando de AMD, tiene una mejor calidad-precio, trabaja mejor en procesos multihilos, ya que facilitan los saltos de procesos, suelen tener una menor frecuencia de trabajo, es decir, se calientan menos y por lo tanto no necesitan un buen sistema de refrigeración, es decir, sí que necesitas un sistema de refrigeración bueno, pero no tienes que escatimar mucho en este precio, aunque sí que deberías. En este procesador las latencias entre sus memorias cachés son muy altas, así que la dependencia del procesador con la memoria RAM aumenta. Si no sabéis lo que es la memoria caché, tenéis un vídeo que subí hace mucho tiempo antes de que volviera a coger el canal, hablando de las partes de los procesadores, cual comprar una guía que seguramente lo modifique y lo haga nuevo, ya que ese pues ha podido quedar un poco antiguado y es de hace 3 años. Pero básicamente la memoria caché es una memoria que está dentro del procesador, que lo que hace es actuar como un almacenamiento temporal, es decir, como la RAM, pero es mucho más rápida. Y bueno, llegamos a la conclusión de este vídeo de cuál es mejor. Aquí cada uno pues lo que quiera hacer. Igual a uno le gusta más Ryzen, a otro les puede gustar más Intel, no lo sé. Yo prefiero Ryzen. Pero bueno, más o menos os voy a intentar ayudar. Y si queréis usar un procesador para un uso normal, ver el correo, escribir, cosas de ofimática, tanto Intel como Ryzen te sirve. Sí que es verdad que, como dijimos anteriormente, si te gusta el overclock y sabes cómo hacerlo, sí que te recomiendo tus Ryzen. En lo demás son procesadores muy similares en estas gamas de precios, así que escojas el que escojas, es buena opción. Si lo que quieres es un calidad-precio y que te ofrezca buenas características, yo te recomiendo AMD. Ryzen tiene unos procesadores muy buenos, tanto el Ryzen 7 como el Ryzen 9 son muy buenos. Lo que pasa es que en estas gamas son un pelín, cuando digo un pelín es muy poco, peor que los Intel, pero sí que es verdad que por el precio en el que están son muy recomendables y además que casi no vas a notar diferencias. Y si lo que quieres es calidad, pero 100% calidad sin fallos, etcétera, te recomiendo que compres un Intel en las gamas muy altas, un Intel Core i9 por ejemplo, o un Intel Core i7, pero que no quieras ni que haya fallos, que te dure mucho tiempo y etcétera. Eso sí, quiero dejar claro una cosa, los mejores procesadores de cada marca son Ryzen 9 para AMD, Intel Core i9 de Intel, de su última generación. No va a ser mejor que un Intel i9 un Ryzen 7, ni viceversa. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que os suscribáis y lo siento por tardar en hacerme el vídeo, lo tenía pensado subir para el fin de semana, lo que pasa es que he andado de obras y no he podido hacer nada. Te recuerdo que me sigas en Instagram, en TikTok, en Twitter y que te suscribas por aquí y hasta la próxima. Adiós.